Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar el inicio de la conferencia que se titula Introducción a bases de datos y lenguaje PLSQL. Nuestro conferencista es Alejandro Hernández. Él fue también auxiliar de IPC 1 el semestre pasado conmigo y pues en su trabajo él mira todas estas cosas de bases de datos y trabaja con SQL Server y les puede explicar un poco más de cómo funcionan todo esto, ¿va? Que les va a servir en sus posteriores cursos. Entonces, sin más, Alejandro. Buenas tardes, compañeros. Como bien lo dijo Jorge, pues, yo también fui auxiliar de IPC1 durante 3 semestres y fuimos compañeros con Jorge ya siendo auxiliares. Entonces, pues también trabajo mucho con bases de datos SQL Server, eh, bastante lenguaje PLSQL, que es lo que se maneja en bases de datos relacionales. Entonces, vamos a dar una breve introducción sobre base de datos para que les pueda servir, porque más adelante en los demás cursos les van a servir pues en el entorno laboral la mayoría de empresas usan bases de datos SQL Server, que es lo que también vamos a ver. Eh, y pues solo yo creo que imagino que más de alguno ha escuchado el nombre o ha oído mencionar bases de datos. ¿Que será alguien sabe qué es una base de datos? ¿Alguien? Una colección de datos agrupados por categoría. Sí, una colección de datos. ¿Alguien más? Pues una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de datos donde se almacena información que puede ser usada no en ese momento, sino que también se puede usar en distintos momentos luego de la creación de la base de datos junto con la información que se maneja. Eh, para eso, para poder obtener los datos y poderlos manipular, necesitamos un administrador de base de datos, que más adelante vamos a ver qué es un administrador de base de datos. Entonces, es una colección de datos. Y la base de datos es, imagínense, los archivos antes, recuérdense que las bases de datos no existían y mucho se manejaba pues en papel, o muchas empresas también manejan sus datos tal vez en un archivo Excel o en un archivo de texto, pero no es tan controlable y es menos eficiente almacenar todos esos archivos ahí, porque pueden haber redundancias, pueden haber datos repetidos. Entonces, yo creo que todos han visto o supieron alguna vez que cuando un bebé nacía, se iba al registro de las personas y se iba a registrar el nombre del bebé y toda su información, y todo lo escribían pues a mano en un libro. Me acuerdo yo que era un libro de registro, pero ahora es mucho más fácil porque se guarda en una base de datos y es la que conocemos como RENAP. RENAP tiene una gran base de datos con toda la información de todos los guatemaltecos, y ahí uno se da cuenta de qué tan importante es tener una base de datos. ¿Por qué usar una base de datos? Hay muchas ventajas por las cuales ya estaba empezando a decirles sobre cuál es la importancia de usar una base de datos. Tenemos mayor independencia. Eso nos dice que nosotros podemos tener los datos pues en un servidor y una aplicación, porque la base de datos lo que nos sirve es, lo que nos ayuda es a comunicarnos fácilmente con una aplicación y mostrar estos datos ya en alguna pantalla. Entonces, no dependemos de una aplicación web, una aplicación móvil o un escritorio
para poder pues controlar todos estos datos, y pues persisten estos datos en la base de datos, y por eso es que tenemos son independientes. Tenemos mayor disponibilidad. Esto quiere decir que nosotros podemos disponer de los datos en cualquier momento, y se nos es fácil acceder a ellos por medio del administrador de base de datos, como les comentaba. También tenemos mayor seguridad, tenemos la protección de datos, que sería, pues tenemos suficientes backups, podemos tener protegidos los datos, que nadie pueda acceder a ellos, eliminarlos, modificarlos, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos a alguien que lo esté controlando, que se denomina DBA, que es en las siglas por inglés, es Database Administrator. Entonces sería un administrador de base de datos, y para eso necesitamos a alguien que esté dándole permisos a una persona que pueda entrar a los datos, pero tal vez solo lectura. Podemos solo decirle, bueno, solo modifique una cierta parte de algunos datos, o pues que pueda eliminar. También tenemos menor redundancia, que la de redundancia es no tener datos repetidos, como en algunas ocasiones pues pasan. Aquí se tiene controlado ese tipo de eficiencia que existe cuando se redundan los datos. Tenemos mayor eficiencia en la captura, codificación y entrada de datos, que esto nos ayuda a tener una mejor como control cuando nosotros ingresamos datos. No podemos ingresar datos, pues, ¿cómo les explico? Podemos restringir, por ejemplo, con los tipos de datos, si necesitamos un entero, pues solo enteros podemos meter, no, dentro de un entero no va a ir un string, y ese tipo de datos, pues los podríamos tener controlados. Tenemos mayor coherencia, que no existen datos que son ilógicos, uno puede pues meter. Tenemos mayor eficiencia porque al momento de estar buscándolos, podemos hacer uso del lenguaje PL/SQL, haciendo consultas, ordenando los datos, y tenerlos de una manera, obtener los resultados de una manera muy eficiente y muy rápida. Mayor valor informativo, y tenemos la mayor facilidad y sencillez de acceso. Como les decía, podemos tener un administrador de base de datos donde ellos nos puedan proporcionar el fácil acceso y la sencillez de obtener todos los datos. Y la facilidad de reutilización de datos es muy importante también, porque podemos reutilizar los datos y no tenerlos redundantes. Entonces es algo que tiene mucha relación entre facilidad de reutilización de datos y menor redundancia. Entonces puede decirse que la principal característica de una base de datos es la centralización que se supone de todos los datos con los que se trabaja en un contexto determinado, con las consecuencias que ello tiene para una mejor gestión, acceso o estructuración de datos. También vamos a hablar del tipos de base de datos que existen, y tenemos dos categorías: por su variabilidad y por su contenido. Por su variabilidad son bases de datos estáticas o bases de datos dinámicas. Y a esto se refiere que es a los procesos de recuperación y preservación de los datos. Como las bases de datos estáticas son bases de datos que son solo lectura. Estas más o menos las usan las empresas que necesitan guardar datos históricos, y no hay necesidad de borrarlos, no hay necesidad de modificarlos, porque son datos históricos que se tienen de mantener durante toda la vida humana. Las bases de datos dinámicas, estas bases de datos manejan procesos de actualización, reorganización, inserción y eliminación de información, que estas son las más usadas, como por ejemplo en un supermercado, donde uno pues puede hacer uso de una inserción, insertar por ejemplo un nuevo producto para la venta, puede actualizar algún producto teniendo en cuenta de que podemos modificar los precios, que son los que varían, o podemos hacer un uso de la eliminación de la información, porque puede que en algún momento un producto pues se descontinúe, ya no necesitamos venderlo, ya no necesitamos que aparezca en nuestra base de datos. Tenemos también la categoría por su contenido, que de acuerdo a la naturaleza de la información contenida puede ser 4: bibliográficas, contienen diverso material de lectura, que es para poder pues ordenar
todos nuestros datos conforme a todas las bibliografías que tiene cada libro, por ejemplo. De texto completo se manejan con textos históricos o documentales. Los directorios, listados enormes de datos personalizados o direcciones de correo electrónico, números telefónicos. Las empresas de servicio manejan enormes directorios clientelares. Por ejemplo, un call center necesita tener este tipo de bases de datos porque necesitan guardar los números de teléfono y toda la información necesaria para comunicarse con los clientes. Y las especializadas son bases de datos de información hiperespecializada o técnica, pensadas a partir de las necesidades puntuales de un público determinado que consume dicha información. Pero bueno, esos eran los tipos de datos que existen, pero ahora tenemos modelos que se usan dentro de una base de datos. Tenemos la red, tenemos jerárquico, tenemos relacional o orientado a objetos. Las bases de datos jerárquicas fueron las primeras que aparecieron, como en 1969, me acuerdo. Estas bases de datos se hacen mediante una estructura basada en nodos interconectados, y cada nodo tenía un único padre y uno o varios hijos, como lo muestra acá, creo que no se ve, pero aquí en jerárquico tenía pues al padre, y ese padre pues tenía varios hijos, y estos hijos tenían más hijos, y etcétera, etcétera. Pero uno de los problemas de esta base de datos es que se repetían mucho los datos, porque, por ejemplo, si el padre quería relacionarse tal vez con otro hijo que estuviera hasta abajo, tenía que volverse a escribir ese mismo padre que está hasta arriba también, entonces se redundaban los datos. Ahora, las bases de datos en red, este modelo permite la aparición de ciclos en la estructura de la base de datos, es decir, no existe un único padre para cada nodo. En este ya se resolvió el problema sobre la redundancia de datos. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la imagen de la red, donde aparece el padre, por ejemplo, tiene otros hijos, pero, por ejemplo, hasta abajo tenemos dos hijos que usan un mismo padre, entonces ya no había necesidad de crear otro padre que se fuera el mismo. Y luego aparecieron las bases de datos relacionales, que estas solucionaban los problemas asociados a las bases de datos jerárquicas y en red, y utilizando para ello un esquema basado en tablas que resulta a la vez sencillo de comprender y fácil de utilizar. Creo que si alguno pues ya conoce sobre las bases de datos, se han dado cuenta que las bases de datos relacionales son las más usadas en la actualidad. ¿Alguien ha usado una base de datos relacional? ¿O conoces algo más sobre las bases de datos relacionales? ¿Ninguno? Ok, pero más adelante vamos a explicar más sobre las bases de datos relacionales. Y por último, el último modelo que salió fue la base de datos orientada a objetos, que esto es como se maneja algo así como el lenguaje orientado a objetos, que imagino que es el que están viendo ahorita, en Java, por ejemplo, porque se usa objetos donde, no sé si se dan cuenta acá también, tenemos un objeto 1, y este objeto tiene adentro algún atributo que es de otro tipo de objeto, y de esa manera vamos a ir creando objeto tras objeto, entonces es mucho más fácil la relación, aunque en las bases de datos relacionales, pues tenían casi el mismo concepto que orientado a objetos, pero no estaba tan perfeccionado como el de orientado a objetos. Pero como las bases de datos relacionales se volvieron muy populares y muy estables, entonces no se ha dejado de usar las bases de datos relacionales. Ok, entonces empecemos a ver qué es una base de datos relacional, que es el más usado en la actualidad. El modelo relacional fue desarrollado en 1969. La principal característica es la simplicidad que da esta base de datos al momento de obtener todos los datos, de insertarlos, de saber cómo está estructurado toda nuestra base de datos. Entonces es muy simple, es sencillo saber dónde están ubicados nuestros datos conforme a las tablas que vamos creando y las relaciones que tenemos. Entonces es mucho más fácil.
El modelo relacional se sustenta en unos fundamentos matemáticos sólidos y sus ideas pueden expresarse mediante el concepto de la teoría de conjuntos. Si realmente la base de datos relacional salió desde, su raíz es la teoría de conjuntos en matemáticas. Cómo se multiplican, porque podríamos ver las tablas como conjuntos matemáticos. Entonces, si se acuerdan cómo es que cuando hacían una multiplicación de conjuntos o una intersección, entonces lo que hace es obtener un conjunto ya unido. Por ejemplo, cuando hacían una unión, más o menos funciona de esta manera las bases de datos relacionales. Como les digo, la base es teoría de conjuntos. También el modelo relacional se organiza en tablas bidimensionales, que era lo que les decía, que guarda todo en tablas. Ahorita vamos a ver más qué es eso. Entonces, dentro de una tabla, los datos están organizados en filas y columnas. Las columnas representan los distintos atributos asociados a la entidad, mientras que las filas conforman los distintos registros que vamos nosotros almacenando. Entonces, una fila es un conjunto de n atributos constituyendo una tupla, que así es como se le conoce a un registro que uno pues almacena. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo comprendan. El esquema de la relación está formado por los nombres de los atributos y un dominio asociado a estos, que delimita el rango de valores posibles para cada atributo. El dominio especifica el tipo de dato a contener en esa columna. Entonces, cuando uno tiene su tablita, que aquí tengo una tabla, acá si se dan cuenta, tenemos las cabeceras, que es lo que está en gris, son los atributos, que son las columnas que uno va almacenando. Tenemos las filas que vamos a ir guardando toda la información, y tenemos la relación, que así se le conoce a una tabla. Realmente una tabla es una relación. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una tabla que almacene, por ejemplo, estudiante, como la base de datos de ingeniería, que pues yo no la conozco, pero imagino que tiene que tener una tabla estudiante, porque necesitamos guardar la información del estudiante. Entonces la podemos crear, y de hecho la vamos a crear usando este programita que tengo yo aquí para crear diagramas de entidad-relación, que es como se le conoce cuando uno crea pues una base de datos. Entonces aquí tenemos, se llama track.io, por si alguien la quiere usar. También sirve para hacer diagramas de flujo y todo, cualquier tipo de diagrama. Entonces, por ejemplo, acá tenemos pues las figuras usadas para hacer la entidad-relación, o el diagrama de entidad-relación, que es el que nos ayuda a conocer de primero cómo vamos a crear nuestra base de datos dentro de una base de datos relacional. Entonces, por ejemplo, acá tenemos pues una tabla. Como les dije, vamos a crear una tabla que almacene un estudiante. Entonces, ¿qué pasa? La tabla se va a llamar estudiante. Vamos a almacenar, queremos almacenar el carnet del estudiante, y queremos también el DPI, y por último vamos a almacenar el nombre del estudiante, ¿sí? Entonces de esta manera ya tenemos nuestra tabla estudiante, y estos, si se dan cuenta, nosotros estamos haciendo los atributos que son las columnas, que es lo que corresponde a carnet, DPI y nombre de estudiante. Y tenemos estas tuplas todavía no las vamos a ir viendo porque todavía no estamos ir llenando. Vamos a pasar a SQL Server para que nosotros podamos ver. Vamos a seguir viendo esta presentación. ¿Alguien tiene una duda sobre las tablas? No. No. Ok. El número de filas se le conoce como cardinalidad. Son bastantes conceptos esenciales para poder pues, centrarse muy bien a lo que es el modelo relacional. También una base de datos contiene normalmente más de una tabla, entonces podemos crear infinidades de tablas dentro de nuestra base de datos, y para poder almacenar información, y nuestras tablas pues van a estar relacionadas entre ellas para poder pues comunicarnos y saber qué es que necesitamos obtener de cada tabla y que guardan. Para que las tablas se relacionen necesitamos dos llaves, primaria y una foránea, que estas llaves son
una llave es un atributo que tiene un valor único para cada tupla. Entonces, si se dan cuenta, hicimos nuestra tabla estudiante. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería nuestra clave para poder, pues, diferenciar cada registro que tengamos dentro de nuestra base de datos o de nuestra tabla, perdón? Aquí está. El número de El carnet. DPI, Voy a usar la tablita. el DPI. El DPI, sí, correctamente. Sería el DPI o el carnet, que por eso es que les hice los dos atributos, porque el carnet y el DPI eh, Únicos. son claves que pueden ser candidatas para hacer una llave primaria. Porque tal vez en una tabla existan varias llaves candidatas o una clave con varias claves candidatas. Entonces, uno debe de elegir la más, la que más que corresponda a nuestra tabla. O pueden ser las dos, como existen también llaves compuestas, que al final de cuentas crean una llave primaria, pero es compuesta de dos atributos. Entonces, por ejemplo, acá sería nuestra llave primaria, o puede ser nuestro EPI, pero podríamos hacer que las dos sean nuestra llave primaria, ¿sí? Porque son datos que jamás se van a repetir, porque no existen dos carnet igual, no existen dos DPI, entonces necesitamos saber qué llave primaria nos va a ayudar o qué atributo nos va a ayudar para obtener la información mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, si no existiera alguna clave, pues, candidata, imagínense que no existiera, pues, por ejemplo, perdón. Vamos a eliminar. Si no existieran nuestras claves DPI ni CANET, entonces lo que se hace en este caso sería poder crear un nuevo atributo, agregarle un nuevo atributo, añadirlo, y que contenga un valor arbitrario, que por ejemplo sería pues ya no tendríamos DPI, sino que por ejemplo sería ID estudiante, y podría empezar desde el primer estudiante que guardemos dentro de nuestra tabla, puede empezar con el valor 1, y ya cuando vayamos ingresando más, va a seguir ese correlativo, 1, 2, 3, 4, y al final de cuentas esa va a ser nuestra llave primaria. Eso si en dado caso no existe alguna clave candidata para crearla como llave primaria. Okay. Pero bueno, para poder relacionar nuestras tablitas, necesitamos podemos hacerlo con 3 relaciones, pero eso depende de nuestro modelo, de nuestra lógica de negocio para poder crear nuestra base de datos. Pues podemos tener relaciones de 1 a 1. Por ejemplo, acá hay un ejemplito donde dice un jefe dirige un departamento. Es de relación de 1 a 1, porque el departamento no va a tener varios jefes, sino que va a tener un jefe que lo va a dirigir. Entonces la relación va de 1 a 1. Tenemos relaciones también de 1 a muchos. Un jefe es jefe de varios empleados, pero un empleado solo va a tener un jefe, ¿sí? Entonces la dirección va así, del jefe a muchos empleados y el empleado a un jefe, ¿sí? Por eso existe 1 a muchos. Tenemos también la relación de muchos a muchos, donde un empleado está como que asignado a diferentes proyectos. Entonces es una relación de muchos a muchos, porque un proyecto también puede tener muchos empleados que estén trabajando dentro de él, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo muy sencillo que se da en relaciones muchos a muchos es cuando, por ejemplo, en la asignación de cursos dentro de la Facultad de Ingeniería, porque ¿qué pasa? Están los estudiantes y están los cursos. Un estudiante puede estar en un curso, pero un curso también puede estar, perdón, un estudiante puede tener muchos cursos, pero el curso puede tener muchos estudiantes, entonces es una relación de muchos a muchos. Esta relación se debe de eliminar cuando se dé, y es porque así tenemos
Y bueno, para eso necesitaríamos, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo acá. Estudiante, ahorita les explico por qué. Y como les dije, curso. Y ok, entonces aquí es una relación de muchos a muchos, porque a ver, ¿dónde está la relación? Aquí está. Como les digo, un estudiante puede tener muchos cursos o un curso puede tener a muchos estudiantes. Entonces es una relación de muchos a muchos. Pero para eso sí necesitamos eliminar esta relación. ¿Y cómo se hace? Vamos a eliminar esa relación y vamos a crear otra tabla donde vamos a ponerle asignación. Lo que vamos a hacer aquí es relacionar. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a relacionar con estudiante y con asignación. De igual manera, vamos a relacionar un curso con asignación. Entonces, si se dan cuenta, podemos decir que un estudiante, espérense que aquí tengo, que un estudiante puede tener muchas asignaciones y un curso puede estar dentro de muchas asignaciones. Entonces, de esta manera vamos a poder tener ordenada mejor nuestra base de datos y no tener muchos registros repetidos en esta tablita, que sería estudiante y curso. Entonces, como por ejemplo, también otro ejemplo es este que teníamos, que un empleado puede tener muchos proyectos y un proyecto puede tener muchos empleados. Entonces, estas relaciones hay que eliminarlas. Es recomendable eliminarlas para tener el control, como les digo, de mejor de la base de datos. Bueno, entonces, ¿alguien tiene dudas sobre las relaciones o las tablas? Bueno, entonces ahora nos centramos a los gestores de base de datos, que esto nos va a ayudar para poder controlar todas las bases de datos que tengamos. Entonces, existen varios gestores de base de datos. Estos son los más populares que existen, como Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL o PostgreSQL. Estos son en sí para bases de datos relacionales, porque tienen que saber que también existen bases de datos no SQL, que serían las bases de datos no relacionales, pero ese es otro tema. Pero estas son las más conocidas y los gestores más conocidos que existen. Entonces, esto nos sirve para poder controlar nuestra base de datos, como les digo, para tener el control, para poder acceder a la información, para hacer modificaciones, etcétera, etcétera. Y para eso también necesitamos un DBA que controle el DBMS, que sería el Database Management Studio, ¿sí? Entonces, acá yo uso mucho Microsoft SQL Server Management Studio, que nos sirve para poder controlar nuestras bases de datos. Entonces, acá pues tenemos que, si ustedes lo quieren descargar, pues pueden meterse a la página pueden meterse a la página de SQL Server. Existe el SQL Server Express, que es gratis, para que lo puedan probar y puedan pues hacer sus pruebas si ustedes quieren. Por si no lo sabían, existe el trabajo de DBA, que se encarga de todas las bases de datos. Entonces es un trabajo bastante
no sé, como importante en el área de informática, porque sin una base de datos no puede funcionar una empresa. Entonces, realmente un DBA es esencial dentro de una empresa. Bueno, entonces este sería nuestro gestor. Pues aquí podemos crear bases de datos, pues con la ayuda de que nos da el gestor, o pues que podemos hacer scripts, que sería escribiendo código del lenguaje PLSQL, que ya vamos a ver eso, pero acá podemos escribir nuestro código que nosotros cerramos. Alejandro, solo estás compartiendo la PPT, creo que no podemos ver la aplicación. Ah, ok. Ahorita voy. ¿Sabes cómo? ¿Dónde sería? Dale otra vez, compartir pantalla y compartir la otra. Cabal, ahorita voy. Sí, todos están ahí. Viendo ahí aquí tengo SQL Server. SQL. Ya. ¿Ya lo ven? Ah, perdón, entonces voy Sí. a explicar. Como les decía, entonces podemos tener pues este gestor que controla la base de datos de SQL Server. Entonces, pues como les estaba diciendo, lo pueden descargar, pueden instalar la instancia de base de datos y ya poder trabajar y hacer pruebas si ustedes necesitan. Como les digo, aquí podemos crear las bases de datos dentro de con la ayuda que da esta aplicación, o podemos hacerlo por medio de código, que sería el lenguaje PLSQL. Esto nos da muchísimas opciones. La verdad, este gestor me gusta bastante, porque, por ejemplo, podemos hacer... hay una opción para acá, para este SQL Management, que nos permite tener trabajos, o así se le llama, SQL Server Agent, se llama, es un agente que nos ayuda a generar o hacer scripts o ejecutar código PLSQL durante cada cierto tiempo. Entonces, sin que uno lo esté controlando. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer lo del lenguaje PLSQL. Entonces, ahora sí, entremos a un lenguaje PLSQL. Tienen que saber que este lenguaje PLSQL no es tan potente como un lenguaje de programación, pero también nos hace pensar así como un lenguaje de programación normal. No crean que sea tan fácil también. Entonces aquí podemos, pues, hay funciones escalares en este lenguaje, como aritméticas, cadenas, fechas o conversiones hay. Nos da un montón de funcionalidades. Como les decía, SQL este lenguaje no posee la potencia de lenguajes de programación. PLSQL no es case sensitive, que esto significa que no se va a fijar en mayúsculas o en minúsculas, porque, por ejemplo, cuando ustedes están programando en Java, en NetBeans, si ustedes ponen, por ejemplo, public, que es la palabra reservada que se usa ahí en Java, si ustedes lo ponen con mayúscula, lo que va a hacer es ponérselos como error. En cambio, acá con PLSQL, no importa si ustedes lo ponen mayúscula o minúscula, lo va a reconocer de igual manera, ¿sí? Una línea de PLSQL contiene un montón de caracteres conocidos como unidades léxicas, y estas pueden clasificar como un delimitador. Entonces, acá realmente, si ustedes se dan cuenta en Java, existe un delimitador por cada sentencia que ustedes escriben, que es punto y coma. Pero en este caso de SQL Server, los únicos delimitadores que hay para diferenciar distintas líneas de comando o líneas de código son los operadores aritméticos, lógicos o relacionales, ¿sí?
acá no hay un punto y coma, así por decirlo. Entonces, eso es, son limitadores aritméticos, lógicos o relacionales. Un literal acá en PLSQL es un valor tipo numérico, carácter, cadena o lógico, no representado por identificador. Es un valor explícito. Tenemos comentarios también, que es los comentarios que ustedes han hecho en Java, me imagino yo, que me imagino que tampoco todos comentan su código, que es lo que debería. Acá también se puede comentar. Y, por ejemplo, acá cuando se describe código PLSQL, puede estar agrupado en unidades denominadas conjunto de instrucciones. Entonces, aquí es diferente como cuando ustedes escriben, por ejemplo, un método o una función en Java, donde ponen public, void, método, tal, lo encierran entre paréntesis, luego entre llaves y ponen todo el conjunto de instrucciones que ustedes necesitan. En cambio, acá para poner sentencias necesitamos begin y end, que dentro de begin, si se dan cuenta, acá, en begin ponemos sentencias, luego si queremos agregar otro conjunto de sentencias, lo podemos hacer con begin y end. Entonces, para que lo tengan en cuenta eso también. Y en PLSQL existen subprogramas, que son procedimientos, paquetes o funciones almacenados en la base de datos. Estos procedimientos o funciones es lo que ustedes hacen con métodos que ustedes pues hacen. Recuérdense que los métodos al final de cuentas son subprogramitas chiquitas, como lo dice acá, porque tienen un método acá y tienen un método acá, entonces se ejecuta el método principal, por ejemplo, pero este principal llama a otro método, que al final de cuentas es un programita chiquito, lo llama y por eso se llaman sus programas. Entonces estos procedimientos, paquetes o funciones, es lo mismo que ustedes hacen cuando hacen un método o una función. Ahora bien, procedimiento y función son dos cosas un poco diferentes, porque un procedimiento almacenado lo que hace es tener un bloque de código y se pueden mandar parámetros, pero este no va a retornar algún valor como cuando ustedes hacen una función en Java. Pero también existen las funciones que son almacenadas en BD, en las bases de datos. Esto sepan que esto sí se guarda dentro de la base de datos. Aquí en una base de datos existe una categoría que se llama Programmability. Entonces, acá tenemos los Store Procedures, que serían los procedimientos almacenados, y las funciones, ¿sí? Entonces, acá podemos crear un nuevo procedimiento almacenado. Como les digo, lo podemos hacer por medio del gestor, o lo podemos hacer pues por medio de código, que ahorita ya les voy a enseñar cómo hacer un procedimiento almacenado. También tenemos disparadores o triggers. Se ejecutan de forma automática ante algún suceso de disparo. ¿Y esto a qué se debe? Al insert, bueno, pero creo que esto se lo tuve que haber puesto después, fíjense, porque todavía no hemos pasado al insert. Yo digo, ahorita regreso con triggers. Entonces, dentro de PLSQL nos dan como categorías de otros, como que hay sublenguajes que se denominan lenguajes de definición de datos, que sería DDL, que es un lenguaje de programación que en sí que pertenece a PLSQL para definir estructuras de datos, proporcionando por los sistemas gestores de base de datos. Por ejemplo, tenemos el create, el alter o el drop. El create se usa para crear una base de datos, tablas, vistas, etc. El alter se utiliza para modificar la estructura que creamos, por ejemplo, la base de datos o la tabla o la vista. Y el drop, con esta sentencia podemos eliminar los objetos de la estructura, por ejemplo, un índice o una secuencia. Entonces, si se acuerdan, hicimos nuestro modelo entidad-relación acá. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a trasladar este modelo entidad-relación ya a código PLSQL. Ahorita, como ya se dieron cuenta, tenemos tres estructuras para poder, tres comandos para poder crear nuestra estructura de datos. Entonces, vamos primero a crear nuestra base de datos, que vamos a hacer por medio de un query, que sería una consulta. Entonces necesitamos poner la palabra create, que sería la palabra reservada create, y ponemos create
database y creamos nuestra base de datos. Le vamos a poner ingeniería. Como les digo, acá nos estamos, si se dan cuenta, no le pongo un punto y coma o no le pongo algún delimitador que me diga hasta aquí termina la línea. Entonces no importa si yo pongo o no, pues, un delimitador. Entonces para ejecutarlo podemos darle en execute o podemos presionar la tecla F5. Entonces cuando se ejecute correctamente nuestro comando, aquí nos va a decir command complete successfully. Entonces quiere decir que está completado correctamente o satisfactoriamente, ¿sí? Entonces ahora, para ver si ya creó nuestra base de datos, vamos a esta parte donde dice database y le damos refresh. Y si se dan cuenta, ya creó mi base de datos ingeniería. Cuando lo expandimos tenemos varias opciones. Podemos tener el diagrama de nuestra base de datos, que ahorita no me va a decir nada porque si yo lo hago, pues al final de cuentas no voy a tener nada porque no tengo ninguna tabla creada, entonces por eso no lo voy a crear. Acá expandimos nuestras tablas y no aparece nada porque aún no tenemos tablas creadas. Tenemos vistas y como les digo, teníamos los de programmability, que es donde se almacenan los store procedure, que serían los procedimientos almacenados, las funciones o los triggers. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra tabla de estudiante. Vamos a borrar esto, vamos a poner create table estudiante. Se hace por medio de después del nombre que se le da a la tabla, podemos, lo enterramos entre paréntesis y aquí vamos a ir metiendo nuestros atributos, que serían ID estudiante y nombre del estudiante. Entonces, tendríamos que crear ID estudiante. Le vamos a poner un tipo de dato. El tipo de dato va a ser entero. Entonces, ponemos int. Entonces, esto lo que yo puse acá es que el nombre del atributo, o sea, va a ser ID estudiante, nuestro tipo de dato va a ser entero, y este comando en específico, que es identity, lo que hace es hacer el correlativo que les decía, poner 1 cuando se crea un nuevo registro, cuando creamos otro registro va a aumentar en 1, entonces ya serían 2, etcétera, 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 entonces hasta llegar a un número infinito, ¿sí? También una de las cosas muy importantes, una llave primaria, es que nunca va a ser nulo, porque en base de datos se maneja mucho lo que es la anulabilidad, que es para los campos o registros que se ponen. Y para hacer la llave primaria, ponemos primary key. Entonces, en una sola línea le ponemos de todo. Le pusimos el nombre de nuestro atributo, el tipo de dato, le decimos que va a ser autoincrementable, le decimos que va a ser llave primaria, que quiere decir que no se puede repetir, y le decimos que no va a ser nulo. Y nuestro último atributo sería nombre estudiante, que este va a ser de tipo string, pero acá en PLSQL, en vez de string, se conoce como varchar. Le ponemos que va a ser de 50 caracteres. Y este también le ponemos que sea not null, que no va a aceptar nulo, ¿sí? Y también vamos a crear nuestra tabla curso. ID curso. Identity igual, porque es un ID, vamos a hacerlo como un entero. Y va a ser llave primaria. También vamos a ponerle el nombre del curso, que sería tipo de dato varchar. Y también va a ser nulo.
Y entonces, ahora lo que hacemos es darle execute, pero si se dan cuenta aquí podemos decirle a qué base de datos se va a ir a crear. Y como estamos manejando ingeniería, esa fue nuestra tabla, nuestra base de datos que creamos. Entonces podemos decirle execute y ahí ya se ejecutó nuestros comandos. Ahora vamos a la base de datos que es ingeniería, le damos refresh y vamos donde están las tablas y se dan cuenta ya apareció mis tablitas. Y aquí aparecen mis columnas que creé, que sería el ID curso que dice PK, que sería Primary Key, y nombre del curso. También tenemos el estudiante, tenemos el ID estudiante, que es Primary Key, int, not null, y nuestro nombre de estudiante, que es un marchar de 50 caracteres, y también va a ser no null. Va. Entonces, si se dan cuenta, ya tuvimos ya hicimos uso de nuestro primer definición de datos, que sería create. Este alter y drop no lo vamos a usar porque no, no vamos a hacer un ejemplo sobre eso, pero también existe. Como les digo, el alter es para modificar y el drop es para eliminar objetos de la estructura. Ahora, también tenemos la categoría de lenguaje de manipulación de datos, que en sus siglas en inglés es DML, Data Manipulation Language. Estas pues permiten al usuario introducir datos para posteriormente realizar tareas de consultas o modificación de los datos que contienen pues toda la base de datos. Entonces aquí tenemos 4 comandos que tenemos select, insert, update y delete. Entonces, select, esta sentencia se utiliza para realizar consultas sobre la base de datos. El insert, con esta instrucción podemos insertar los valores de una base de datos. Update sirve para modificar los valores dentro de la base de datos. Y el delete se utiliza para eliminar las filas de una tabla. Entonces, ahorita no tenemos ningún dato insertado en nuestra tabla, pero vamos a hacer uso de nuestro comando, nuestro elemento insert. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, la sintaxis es de esta manera, insert into, y lo vamos a meter en nuestra tabla estudiante, y le ponemos los valores que nosotros queremos. Y como recuérdense que el nombre de estudiante perdón, el ID del estudiante, se recuerdan que iba a ser autoincrementable, y quiere decir que él solito va a insertar ese valor dentro de mi tabla, entonces no necesito ponerlo. Lo que sí necesito poner es el nombre del estudiante. Entonces, para aquí definir un string o una cadena de caracteres, no se usa dos comilla doble, sino que se usa comilla simple. Entonces vamos a poner mi nombre acá, Alejandro. Y lo vamos a ejecutar. Aquí me dice, cuando dice un row affected, quiere decir que ya se ha afectado una fila, o sea, agregado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como esto es el lenguaje de manipulación de datos, ya hicimos manipulación de inserción, ahora queremos obtener o leer algún dato de nuestra tabla. Entonces vamos a hacer uso de nuestro select, que sería seleccionar un dato de tal tabla, ¿verdad? Entonces vamos a hacer select asterisco. Lo que nos dice es que vamos a seleccionar todos los datos o todas las columnas que tiene nuestra tabla de la cual queremos consultar. From, y sería nuestra tabla estudiante. Entonces, por ejemplo, select asterisco, seleccioname todo de la tabla estudiante. Entonces puedo seleccionar solo una instrucción y ejecutarla. Y si se dan cuenta, pues aquí ya me retornó mis datos. No sé si lo puedo hacer grande. No puedo. Esta parte no me acuerdo si la puedo hacer grande, pero espero que la vean. Aquí nos dicen nuestros atributos que creamos, que sería el ID del estudiante y nombre de estudiante. Si se dan cuenta, no hubo necesidad de escribir mi ID de estudiante. Lo fue creando automáticamente. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar otro estudiante 2. Le vamos a dar execute. Se ejecutó correctamente. Ahora seleccionamos estudiante y ahora aparecen 2 registros que
¿Se acuerdan que mencioné algo sobre tupla? Sobre que la fila era una tupla. Pues todo el conjunto seleccionado, que sería Uno y Alejandro, hacen una tupla, que sería un registro de mi tabla estudiante. ¿Sí? ¿Alguna duda ahorita? Alejandro, mira, y si quisiera insertar varios nombres de estudiantes a la vez. No, Alejandro. Sí se puede, vamos a hacerlo. Podemos tener estudiante 3, copiamos nuestro comando insert y pues aquí podríamos irle cambiando nuestro nombre, que lo va a poner el correlativo estudiante 3, 4, 5, 7. Seleccionamos nuestro código que queremos ejecutar, le damos execute y aquí ya me dice que 5 filas fueron insertadas. Entonces ahora consultamos de nuevo nuestra tabla y ahora sí aparecen mis estudiantes ingresados. ¿Una otra duda? Bueno, vamos a hacer el comando delete, pero quiero que se den cuenta de algo, de que no sé si han visto memes en Facebook o algo así, donde no sé no sé si entenderían la referencia, pero ahora sí ya lo van a entender. Cuando, por ejemplo, el jefe pregunta, ¿le pusiste where al comando delete? Porque si uno no pone el where, elimina todos los datos de mi base, de mi tabla. Entonces vamos a hacer eso. Delete from estudiante. Entonces, si yo lo voy a ejecutar esto, me dice que 7 valores fueron eliminados. Y si yo consulto otra vez mi base de datos, todos mis datos dentro de mi tabla fueron eliminados correctamente, porque pues era lo que queríamos, ¿no? Entonces, voy a insertar otra vez estos datos. Selecciono. Pues tengo otra vez el del 3 al 7, al 7 de estudiantes. Entonces ahora lo que le voy a decir es que me elimine de estudiante, pero le vamos a poner una condicional, que esto es como un if. Si ustedes se acuerdan de los if dentro del Java, más o menos utilizar un where es como un if. Entonces, elimíname de la tabla estudiante, donde voy a hacer uso de mi columna o mi atributo nombre de estudiante. Entonces lo voy a decir, donde nombre de estudiante sea igual a estudiante 3. Entonces, si yo ejecuto esta línea de código, lo voy a ejecutar, me dice que solo uno fue afectado y que fue a eliminar el que tenía nombre de estudiante 3. Entonces, si yo selecciono ahora esta tabla, me va a decir de que sí eliminó solo un dato, ¿sí? Entonces, cuando ustedes trabajen con DBA, no se les olvide poner el where, si no se van a tronar toda la tabla que quieran hacer uso. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, dentro de mi consulta select también podemos hacer uso del where, donde podemos poner operaciones aritméticas, o operaciones relacionales o operaciones lógicas. Por ejemplo, podemos decirle de que ID, donde vamos a decirle, seleccioname todos los datos de estudiante, donde el ID de estudiante sea mayor a 11, perdón, a 10. Entonces lo que va a hacer es va a ir a ID estudiante y va a decir, bueno, 9 es mayor a 10, no. 10 es mayor a 10, no. 11 es mayor a 10, sí, entonces va a obtener el estudiante 6, y 12 es mayor a 10, sí, entonces obtiene el estudiante 7. Lo probamos, vamos a ejecutar esto, y se dan cuenta, solo obtuvo dos
dos registros o dos tuplas, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos, podemos ponerle un AND, que son, si se recuerdan, es una operación relacional. Ahora queremos hacer una operación lógica, que sería si estudiante es mayor a 10 y nombre de estudiante es igual a estudiante 7. En este caso, si solo le ejecutamos este código de select hasta donde estudiante sea mayor a 10, va a obtener estas dos tuplas. Pero si yo ejecuto junto con este AND, que sería el nombre de estudiante es igual a estudiante 7, va a obtener solo el último registro, que sería estudiante 12, ID estudiante 12 y nombre estudiante 7. ¿Alguna duda con eso? Y por último, pues tenemos el update, que lo que hace es actualizar mi información. Entonces yo le pongo update y update from, no me acuerdo de esa sintaxis. Entonces necesitamos update, el nombre de la tabla, estudiante. Le vamos a decir set, que es como ponerme este valor en la columna que yo quiero o el atributo que sería nombre estudiante. Y le vamos a poner ahora el nombre de modificado. Pero también necesitamos decirle dónde, porque si nosotros solo ejecutamos esto, así como está, me va a afectar todos los estudiantes o todos los registros que tengo dentro de mi tabla. Entonces, si yo selecciono otra vez todos los estudiantes, todos cambiaron al nombre modificado. Entonces, es muy importante la cláusula where para que no tengan este tipo de problemas. Entonces, si yo le digo donde el ID de estudiante sea igual a 12, entonces ahora ya no lo voy a poner modificado, sino que lo voy a poner actualizado. Ahora ejecuto esta línea de código y me dice que solo un registro o una fila fue afectada. Ahora consulto toda mi tabla y ahora si se dan cuenta, pues solo cambió actualizado, que sería el último estudiante. ¿Alguna duda sobre el lenguaje de manipulación de datos, DML? También tenemos el lenguaje de control de datos, que es DCL, que es Data Control Language, por su nombre en inglés. Estos permiten al DBA, que sería el administrador del sistema de gestor de base de datos, controlar todo el acceso a los objetos. Es decir, pues podemos otorgarle, por medio de estos comandos, podemos otorgarle permisos o denegar los permisos a los diferentes roles en nuestra base de datos. Como por ejemplo, tenemos grant, que nos permite otorgar permisos a algún usuario que nosotros creemos como DBA, o podemos usar el revoke, que sería revocar o eliminar los permisos que nosotros hemos concedido. Estos sí están de uso avanzado, pero solo quería que lo supieran, que existe también este tipo de comandos dentro de PL/SQL. ¿Y tienen preguntas? Mira, fíjate que yo tengo una pregunta, pero no es en sí con el lenguaje, sino que es con las bases de datos SQL. Ajá. Supongamos que yo tengo un programa en NetBeans y ese programa lo tengo con una conexión a la base de datos, a una base de datos de SQL que tengo en mi computadora. Claro. Digamos, si yo quisiera crear un instalador de ese programa solo me va a funcionar en mi compu porque ahí tengo el gestor de base de datos.
Si yo quisiera, digamos, usarlo en otra computadora para que me guardara los datos así como en la base de datos, ¿cómo sería? Mira, puedes hacer de dos formas. Una es que tu base de datos no esté dentro de tu compu y que esté dentro de la nube. O lo que podrías hacer sería de que tu IP de tu computadora, de que sea pública. Los proveedores de internet te pueden proveer una IP pública. Entonces lo que va a hacer es que vas a poderte conectar en cualquier lado y vas a poder acceder a esa base de datos. Eso podrías hacer, pero realmente no, como está local dentro de tu computadora, no podrías acceder de otra forma más que o subirlo a la nube o hacer tu IP pública. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Qué tan caro es un servidor en la nube? ¿Comanda? ¿Qué tan caro es un servidor en la nube? Fíjate que sí es un poco caro. Ahora, los precios en sí no lo sé, pero sí he visto la diferencia que como ahorita el más popular pues es Amazon o Microsoft Azure, que es para pues tener los servidores dentro en la nube, o también podría ser Google Cloud, pero sí ahí lo que hacen es cobrarte por uso de la base de datos o por horas. Realmente no podría decirte exactamente cuánto cuesta, pero sí es un poco caro, la verdad. $200 así básico, aproximadamente. Sí, sí, es bastante caro, pero es mucho mejor. Siento que en mi, yo sí pienso que es mucho mejor tenerlos en la nube que tenerlos dentro de una computadora, porque en la nube pues uno puede extender fácilmente su capacidad, su RAM, sus discos duros, sus procesadores, etcétera. Entonces siento que es mucho mejor. Y pues ya uno necesita algo físico, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, mira, digamos, entre programas para crear base de datos, así, digamos, vos que tenés tu experiencia ya, que siento yo, ¿cuál es el mejor que consideres para trabajar base de datos? Pues el mejor es Oracle, la verdad. La base de datos que es mucho más recomendable y que lo usan en la mayoría de las empresas grandes es Oracle para base de datos relacionales. Ahora, pero pero si no sé si tu pregunta es para gestor de base de datos o sería para base de datos en sí, ¿cuál sería la mejor? Porque un gestor de base de datos, pues está SQL Management, está el de Oracle, está el de SQL, el de MySQL. Pero para mí sí es mejor Oracle, pero no sé si eso era tu pregunta. Bueno, sí, más que todo, o sea, el mejor programa como que para trabajar, tal vez el más cómodo, diría yo, el más fácil de entenderle, podría decirse, no sé. SQL Server. Es que Microsoft lo que tiene es que todo es muy fácil con eso. Ah, ok, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? O sea, lo que vos hiciste ahorita en la conferencia, ¿lo miramos nosotros dentro de la carrera en algún curso o eso no se mira? Fíjate que sí, ahora yo creo que, me acuerdo cuando yo vi PC2, mirábamos SQL Server, pero ahorita creo que ya no se mira, alguien sabe si todavía miran SQL Server en PC2, pero donde sí se mira así con mucho más detalle, y que ahí sí te enseñan muchas cosas, es en base de datos, en el curso de base de datos 1 y en base de datos 2, que sería el siguiente curso a base de datos 1. Ahí sí a uno le enseñan desde el origen, desde la base de datos y cómo es que surge toda la teoría de conjuntos que se usa para poder pues entender todas las bases de datos relacionales. Y
Solo ahí. De ahí, pues, depende de los auxiliares si ponen los proyectos con SQL Server y Visual o algo de Microsoft. Gracias. Entonces, compañeros, pues Jorge, creo que ya nadie tiene dudas. Ya le tomaste la selfie. Sí, sí, cabal, si ya nadie tiene dudas, mucha, por favor, para validar su asistencia, escriben su número de carnet, su nombre y le adjuntan lo que estoy escribiendo ahorita en el chat. Porfa. Carnet, su nombre más lo que les coloqué. ¿Por dónde te lo enviamos, Jorge? Por acá, por el chat. Y en lo que ustedes envían eso, pues agradecerle a Alejandro por haber dado nuestra conferencia. Yo creo que sí sirve bastante para los cursos. A veces uno llega y ni tiene idea que es una base de datos, entonces algo introductorio es bastante útil, ¿verdad? Pongan primero su carnet, después su nombre y de último el mensaje que les copié por. Bueno, entonces ha sido un gusto, Jorge, y estar ahí con mis alumnos, con el alumno de IPC1. Gracias, Alejandro. Entonces, nos vemos, compañeros, y muchas gracias. Gracias, Alejandro. Ya nos podemos retirar, Jorge. Sí, sí, ya se pueden retirar y pues si no escribieron sus datos, les voy a dar unos 2 minutos para que los escriban. Jorge, ¿cuándo tendremos laboratorio de nuevo? Esa semana, eh, el jueves me imagino que les podré dar. Gracias.